peleando contra vos mismo, peleando contra tus deseos, contra las cosas que tenés que cambiar. Hay gente que inclusive se enoja y que dice, empecé a venir a la iglesia y empezaron a salir de mí un montón de cosas que no sabía que estaba ahí. Al final, ¿para qué voy a la iglesia si parece que me empeoró el carácter? Justamente, la luz de Cristo está trayendo percepción para que veas aquellas cosas dentro tuyo que quizás no podías ver y que convivían con vos y que eran necesarias quizás que la puedas sanar y que puedas ser transformado. Entonces deja que Dios te transforme primeramente para que vos y yo podamos dejar de lado la hipocresía y podamos ser genuinos. ¿Y sabes qué significa ser genuino? Ser genuino no es aceptar el pecado, pero ser genuino es aceptar también nuestros defectos. Es aceptar que tenemos defectos y que tenemos virtudes. Es aceptar que a veces nuestros defectos hay cosas que tienen que cambiar y que Dios debe cambiar, pero hay cosas que vienen con nosotros. Yo hay algo que no puedo cambiar, por ejemplo, que es parte de mí y es parte de mi esencia, y es mi sentido del humor. Es algo que heredé de mi papá, es algo que heredé de mi familia, tener sentido del humor y reírme hasta de mí mismo muchas veces. Y hay gente que no le gusta. Hay gente que dice, un pastor debería ser serio. Ahora, hay un gran nivel de hipocresía, porque mucha gente que me dice, un pastor que debería ser serio, no se imaginan los chistes que hacen en sus casas. O las cosas que dicen o las cosas que hablan en sus casas. El problema es que yo soy genuino y que yo lo digo. Y cuando yo lo digo, soy un mal cristiano porque digo lo que me pasa o porque digo lo que siento. Pero los hipócritas que hacen lo que no tienen que hacer son los que critican a los que son genuinos. A los que no tienen nada que esconder. Y yo hay algo que le digo a la gente siempre, que esto es lo que soy, lo que se ve. Arriba del púlpito y abajo del púlpito, y la gente que convive conmigo, que está al lado mío, me conoce. Y los que me aman y siguen al lado mío, aún conociendo mis defectos, esos son los que verdaderamente me aman. Porque los que ven solamente un personaje, el que predica una hora, no me conocen, pero los que saben cómo soy realmente, esos son los que realmente me aman. Son los que realmente te quieren y saben y conocen mis defectos y conocen mis virtudes. Fíjense la forma de tratar, porque a veces tenemos un concepto de un Jesús de amor, de un Jesús de paciencia, de un Jesús de mansedumbre. Jesús era paciente con el inconverso. Y esto quiero que usted se lo grabe. Porque a veces cuando el pastor es duro con alguien, con algún cristianoide que cuestiona algo ilógico, cuando el pastor es duro dicen, qué duro que es el pastor. Y déjenme decirle algo, Jesús era muy duro con la gente que lo cuestionaba sin fundamento. Muchos dicen, ay, pero Jesús que amaba, que le hablaba bien a todo el mundo. No. Había personas con las que Jesús hablaba y Jesús tenía cierta dureza. Miren, quiero que puedan ver esto. Miren lo que decía Jesús. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense cómo los trata de hipócritas. En otra ocasión, Jesús los llama sepulcros blanqueados. Como que por fuera está todo muy lindo, está todo bien, pero por dentro son unos hipócritas porque hay cosas que ellos tienen que cambiar. Los escribas y los fariseos saben que no les alcanzaba con los 10 mandamientos de Moisés. Ellos tenían su propia ley y no sé cuántos mandamientos, ahora no recuerdo, pero la cantidad de mandamientos que tenían aparte de los 10 mandamientos de Moisés. Porque no les alcanzaba, no se sentían lo suficientemente santos, entonces tenían que poner más reglas y más leyes. Y dice que estaban todo el tiempo señalándose a ver quién pisaba el palito un poquito, quién se equivocaba un poquito para juzgarlo. Y aparece un Jesús que rompe todos los esquemas, que rompe absolutamente todo. Un Jesús que rompe con la religión organizada de ese momento y que empieza a mostrar una faceta diferente y se empieza a mostrar cómo es. Y le dice, son unos hipócritas porque no dejan entrar a nadie al reino de los cielos, porque le hacen creer a la gente que hay que ser más santo de lo que se debe ser. Pero ustedes no son así. Ustedes no son como dicen que tienen que ser, pero quieren que los demás sean. Y ese es el problema que muchas veces tiene la iglesia contemporánea, que le pedimos a la gente que está afuera una santidad
que ni nosotros somos capaces de alcanzar. No somos capaces de mejorar nosotros mismos, no miramos para adentro. Dice la Biblia que muchas veces estamos mirando, y se los decía a los escribas y los fariseos, y también los llamó hipócritas Jesús, diciéndole, están mirando la paja en el ojo ajeno y no miran la viga que tienen en su propio ojo. No miran lo que están haciendo mal. Si hay algo que aleja a las personas de Cristo, son las contradicciones. Cuando nos contradecimos a nosotros mismos. O somos cristianos para todo, o no somos cristianos. O somos cristianos en proceso, que nos aceptamos con ese proceso, con esos defectos, aunque el Señor los va a cambiar y los va a mejorar. Pero somos cristianos o no somos. Pero no les pidamos a los demás lo que no somos capaces de hacer. No les pidamos a los demás lo que nosotros no practicamos. ¿Saben por qué hay tan pocos milagros y tan pocos prodigios hoy en día? Porque justamente no existe ese nivel de santidad, de compromiso, y no existe esa genuinidad por parte de los líderes cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Le queremos pedir a la gente algo que nosotros no podemos hacer. Hay una regla en la milicia, y es que un superior nunca le puede pedir a un soldado, nunca le puede dar una orden que no está dispuesto a hacer. Y qué importante que es esto. Hay algo que yo siempre hablo con el equipo de CDA y siempre les digo, no hagan esto, pero no lo hagan porque yo no lo hago. No lleguen tarde porque yo no llego tarde. No falten a la iglesia por cualquier tontería, porque yo no falto a la iglesia por cualquier tontería. Entonces, si hay algo que ustedes me pueden remarcar y decir, no, pastor, pero mira, vos no lo estás haciendo. Bueno, está bien, no tengo autoridad. Pero me da autoridad poder decirles cómo estoy haciendo yo las cosas para que ustedes la entiendan y la puedan hacer de la misma manera. Y eso es lo que trato de impartirles a ustedes. Pero tenemos que aprender como hijos de Dios que si no somos genuinos delante de Dios y no somos sinceros primeramente con nosotros mismos, nunca vamos a poder salir adelante. Sea sincero con usted mismo. Sea sincero con sus defectos. Amíguese con sus propios fantasmas. Y dígale al Señor, Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que tengo que cambiar. No lo voy a ocultar, pero lo quiero cambiar. Necesito cambiar esto de mí, necesito sacarme este carácter podrido que tengo, necesito dejar de ver cosas que veo, necesito dejar de pensar las cosas que pienso. Pero esto es lo que soy. Porque saben, a veces señalamos al pecado y entramos en un estado de negación total. Hablaba con una hermana soltera una vez, que yo le decía, vos tenés que cuidar tu testimonio, y si vos querés estar con alguien y querés formar una pareja, lo podés hacer. No hay ningún problema porque sos soltera y porque estás en condiciones de hacerlo. Orá a Dios, pedirle al Señor que te guíe quién va a ser la persona que te acompañe, y no hay ningún problema con eso. Pero a todo el mundo le decía, no, yo no quiero saber nada, yo estoy muy bien sola, yo estoy bien como estoy, pastor, déjenme así. Pero durante la semana, hermano, andaba como Pedro, era pescadora de hombres. Mensaje con todos los hombres solteros, le pasaba esto, le pasaba lo otro. Entonces yo le digo, no, aceptá lo que te está pasando. Si no está mal, aceptá que querés tener una pareja. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema con eso. Acá tengo uno sentado por acá cerca que no lo quiero señalar, pero decía, no quiero saber nada, no, hoy lo tenemos ahí en pareja, ¿no? Tenemos que aceptar lo que nos pasa, tenemos que aceptar lo que necesitamos. Tenemos que aceptar que hay cosas en nosotros que Dios necesita trabajar, porque eso va a hacer que podamos predicar. ¿Saben? El problema de los pastores, y hablo en general de todos los pastores, es que nos hemos deshumanizado. La gente nos ha idealizado como que somos personas con superpoderes, como que somos personas conectadas con Dios, y es cierto, estamos conectadas con Dios, pero no dejamos de ser humanos. Déjenme decirle algo, el mismo Jesús ni siquiera negó su parte humana. El mismo Jesús ni siquiera negó, cuando Él se sentía mal, dice Juan 11:35, Jesús lloró. Tenía sentimientos, tenía emociones. Dice, y Jesús profundamente conmovido, Él sentía.
No negó su parte humana, aunque no dejó que su parte humana opaque su parte espiritual. Pero el problema de los pastores es que muchas veces nos hemos deshumanizado y cuando cometemos un error, la iglesia te crucifica. Hoy el pastor, mirá lo que dijo, se equivocó. Es un hombre como cualquier otro. Puede pecar, se puede equivocar, puede tener un mal día. ¿Y cuál es el problema? No deja de ser un siervo de Dios por eso. Pero a veces creemos que son superhéroes con superpoderes. Una vez me invitan a una iglesia y yo pido permiso para ir al baño. El baño estaba en el fondo, una iglesia bastante grande. Voy al baño, entro y cuando entro había un hermano lavándose las manos. Me mira y me dice, ¿usted es el pastor? Sí. ¿Y va a orinar? Sí, le digo, los pastores también orinamos, le digo. Ah, me dice. Y se quedó claro. Después me explicaron que había un baño atrás para los pastores y bueno, y demás, pero nunca habían visto un pastor orinar. Le iba a decir, vení, pasá y mirá. No me creía. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces nos hemos deshumanizado. No hemos aceptado esa parte negativa en nosotros que nos hace mal. Y dice la Biblia que Dios juzga las intenciones de nuestro corazón. O sea, Dios no juzga nuestras acciones, sino que Dios juzga las intenciones. Y si algo aleja a las personas de Cristo son las contradicciones. Como cristiano no te contradigas. Dice la Biblia que Pedro negó a Jesús. Con sus palabras le decía, yo te voy a seguir hasta la muerte. Pero luego con las acciones negó a Jesús. Y muchos de nosotros decimos que somos cristianos, que amamos a Dios. Pero después con nuestras acciones terminamos negando a Jesús. Y qué raras y qué feas se ven las contradicciones. Qué loco que se ven las contradicciones, ¿no? Una vez estábamos tomando mate con una tía. Entonces mi papá prepara unos panes con manteca. Y le pone un poco de dulce de leche y se lo da a mi tía y le dice, tomá. Y mi tía le dice, ¿cómo me vas a dar pan? Dice, con dulce de leche. ¿No ves que tengo diabetes? Dice, no puedo. Ah, bueno, perdóname, le dice. Y le empezó a poner azúcar al mate y le ponía 3 cucharadas de azúcar a cada mate. Digo, qué locas que son las contradicciones, ¿no? Y qué hipócritas que somos a veces como cristianos. Un hermano me dice un día, estoy cansado, pastor, de hacer dieta. Dice, no bajo nunca de peso. Mire, estoy comiendo ensalada, estoy comiendo agua, estoy comiendo pasto. Parezco una vaca ya comiendo pasto. No pasa nada. Dice, y salía de trabajar y venía con un helado así grandote, el hermano. Lo cruzo en la calle. Gloria a Dios, hermano. Le digo, no. Escondiendo el helado ahí. Ese nivel de hipocresía que tenemos. ¿Cómo nos ha dañado y nos ha lastimado la religión? Hace unos días fuimos muy cuestionados, qué raro cuestionados nosotros, pero fuimos muy cuestionados porque los jóvenes en la iglesia hicieron un evento y trajeron una mesa de pool para jugar al pool. El pool adentro de la iglesia. Yo le tuve que hacer liberación al pool porque creí que era del diablo el pool, de verdad. En cualquier momento se manifiesta, empieza a tirar espuma por la mesa el pool, no sé. Metieron un pool adentro de la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Es un pool. Que el pool se usa en los bares. Pero esto no es un bar, es una iglesia. ¿Y cómo va a haber un pool? ¿Y cuál es el problema con el pool? Y nos criticaron en el consejo pastoral. Miren que meten un pool adentro de la iglesia. Meten esto dentro de la iglesia. Ahora yo conozco iglesias que nos criticaron que tienen adúlteros arriba del púlpito. Y eso no está mal. Está mal el pool dentro de la iglesia. Uno de los que me cuestionó, un día le voy a decir, hermano, tu hija está publicando fotos desnudas en las redes sociales y viene acá a la iglesia. Ah, bueno, pero déjala, es una adolescente. Eso no está mal, pero se fue de la iglesia porque había un pool dentro de la iglesia. Qué nivel de hipocresía que manejamos a veces, ¿no? Qué hipócritas que somos los cristianos. El pastor no se pone traje, hay que vestirse de traje, porque los pastores se visten de traje. Los políticos y los narcotraficantes también se visten de traje. Y no significa que estén bien en su corazón. Dice la Biblia que Dios juzga las intenciones del corazón. Dios no juzga las acciones. Dios juzga con qué intención estás haciendo las acciones en tu corazón.
¿Con qué intención? Y Dios conoce nuestro corazón. Y si Dios conoce tu corazón, y si Dios sabe cómo sos, quédate tranquilo. El Señor sabe, el Señor conoce, el Señor mira las acciones. Hoy es un tiempo muy lindo, es un tiempo de Santa Cena. Y hemos cambiado tantas cosas en la Santa Cena. Y siempre vuelvo a explicar esto porque a veces viene gente nueva y qué importante que es que lo puedan saber cómo lo manejamos en esta iglesia. No estoy diciendo que en las otras iglesias lo manejen mal y respetamos cómo se maneja en cada lado. Pero aquí en esta iglesia participamos todos de la Santa Cena. Y hay gente que dice, no, pero tiene que estar bautizado, tiene que tener 12 años, tiene que tener 13, tiene que tener... Dígame dónde dice la Biblia que hay que estar bautizado para participar en la Santa Cena. No lo dice en ningún lado. No hay un solo pasaje bíblico que diga que hay que estar bautizado para tomar la Santa Cena. Sin embargo, cuando le damos la Santa Cena a alguien que no está bautizado, empiezan a explotar los religiosos. Les agarra el coma religioso enseguida. Porque muchas veces hacemos cosas sin saber por qué las hacemos. ¿O para qué las hacemos? Simplemente nos dijeron que se hace de esta manera y hay que hacerlo de esta manera y se implantó de esta manera y en esta iglesia siempre se hizo de esta manera, pero nunca nos hicimos preguntas ni nos preguntamos por qué. Dios juzga la intención. El otro día les contaba de un misionero en la India donde literalmente los matan por predicar el evangelio. O sea, literalmente los matan. No es que por hacer un culto tienen problema con la música por el vecino. Los matan por predicar el evangelio. Y dice que se habían reunido 5 personas en una playa, en una cueva que había, escondidos, a hacer un pequeño culto, una pequeña reunión, sin amplificación, sin nada, a predicar y a adorar al Señor. Y en ese momento había 2 personas nuevas y los hermanos dijeron, vamos a participar de la Santa Cena. Y dice que no tenían nada y lo único que tenía el pastor era un paquete de papas fritas y una Coca-Cola. Y dijo, vamos a hacer la Santa Cena con esto. Y ahí empezaron a orar por los emblemas santos, empezaron a bendecir, a dar gracias por el pan. Tome cada uno, en el nombre de Jesús, le dio una ley a cada uno. ¿Y usted cree que Dios no recibe eso? ¿Usted cree que Dios va a bajar para fijarse? Tienen que hacer el pan sin levadura como lo hacía Jesús. A mí me dijo un día uno, me dice, hagan el pan sin levadura como lo hacía Jesús. El vino tiene que ser vino real, no puede ser cepita. Era medio borrachín el pastor. Pero dice, tiene que ser vino real. No se puede hacer así. Y mi papá le contestó y le dice, Jesús andaba en túnica y andaba arriba de un burro, le dice. Y vos viniste en auto y con traje. Así que si vas a hacer todo como Jesús, empezá. Ponete la túnica y descalzate. Me dice uno un día, no se saluda, no se dice hola en la iglesia, se dice shalom en el nombre de Yeshua Mashiach. Entonces yo saco una tijera y le digo, ¿sos judío? Vení que te circuncido. Se le terminó el judaísmo. Claro, vas a hacer todo así, hacelo así. ¿Cuál es el problema? Pero somos tan hipócritas a veces. Y me incluyo. ¿Cómo necesitamos un evangelio genuino, verdad? ¿Cómo necesitamos un evangelio diferente? Un evangelio donde la gente pueda ser uno y donde la gente dice, yo voy a entrar por esa puerta y no me van a juzgar. Yo voy a entrar por esa puerta y no me van a poner una etiqueta. Ahí entró el drogadicto, ahí entró el homosexual, ahí entró la prostituta. No. Qué lindo que es que haya una iglesia genuina que pueda abrazar sin importar la condición. Y al cambio lo hace el Espíritu Santo. Porque como pastores a veces queremos forzar el cambio, pero tenemos que entender que los cambios verdaderos los hace el Espíritu Santo. Tenemos que lograr que la gente se acerque a Jesús. Es lo mismo que queramos que la gente se sane, pero no los recibamos en el hospital. No, hasta que no se curen acá no pueden entrar. No. El hospital está para los enfermos. El hospital está para el que necesita. Y qué bueno que como iglesia podamos abrir las puertas. Cierro con esto. Dice la Biblia que David se estaba ocultando de Saúl porque Saúl lo quería matar. Dice que terminó en una cueva oculto llamado la cueva de Adulam. Y adentro de esa cueva, como si fuese poco que David ya estaba con sus problemas, dice que vinieron los endeudados, vinieron los afligidos
y vinieron los quebrantados de corazón. Mirá qué linda iglesia le tocó a David, ¿no? Yo me quejo después. Dice que se acercaron a él. O sea, no tenía suficiente David con sus problemas. Yo no sé si alguna vez te pasó. Yo encima que estoy lidiando con lo mío, me vienen a pedir oración. Me vienen a pedir una palabra. Y dice que esa gente vino. Y yo te quiero decir algo, porque esa cueva fue muy importante para David. Porque a esa cueva entraron personas que estaban mal. Entraron personas que estaban lastimadas. Entró el mismo David siendo un fugitivo. Pero David salió de esa cueva siendo un rey. Los que entraron estaban quebrantados, los que entraron estaban afligidos, los que entraron estaban endeudados, pero cuando salieron de ahí se transformaron en un ejército que la Biblia los describió como los valientes de David. No importa cómo entraste, lo importante es cómo vas a salir de este lugar, lleno del Espíritu Santo, transformado, genuino y transformando a otros. ¿Cuántos lo creen? Ponete de pie por un momento. Ahora vamos a pasar la Santa Cena en un rato. Pero cerrá tus ojos ahí donde estás.